Romanos capítulo 8 es una carta dedicada a la iglesia en Roma. No podemos saber si Pablo la fundó. Lo más seguro es que no. Los teólogos dicen que fueron otros cristianos, quizá alguno de los discípulos de la primera camada, se puede decir, de los apóstoles, ¿no? No lo podemos saber. Pablo tenía el plan de ir a Roma y el plan no resultó como él quería. Él quería ir a Roma, claro, pero fue a Roma de otra manera. Fue esposado, se puede decir, amarrado. Para acabarla, el barco naufragó en el barco en el cual estaba yendo. Al final de cuentas, él llegó a Roma, apeló al César, y llega a Roma, seguramente se enfrentó al César, así como se había enfrentado a ciertos gobernantes a los cuales también les habló del evangelio. Pero fue en estas condiciones que llegó ahí Pablo. Pero mucho antes de esto, Pablo escribe una carta a los romanos. Y estamos ahí en el capítulo 8, y del capítulo 1 al capítulo 8 nos habla de una iglesia que está viviendo inmersa en situaciones complicadas de persecución, dificultades porque el mundo asedia a la misma iglesia, porque el mundo está ofreciendo muchas cosas, situaciones, ideologías y filosofías que en Roma también se estaban desarrollando. El pecado por todas partes, una iglesia inmersa en una ciudad así. ¿Cómo podría ser una iglesia en una ciudad así? La capital del Imperio Romano, donde se veía de todo, se hacía de todo, se ofrecía de toda clase de pecado, de toda clase de placer. ¿Cómo vivir en una ciudad así? Tenías que ser fuerte. La iglesia, personas redimidas, cuando hablamos de iglesia me estoy refiriendo a personas redimidas. La palabra de Dios habla de las personas redimidas, salvadas. Esa es la iglesia. Bueno, la iglesia inmersa en este tipo de ciudad. Complicado, difícil. De hecho, el capítulo 1 empieza a hablar de ciertas prácticas, ¿verdad? Donde dice Pablo, bueno, el Señor ya los entregó a pasiones vergonzosas. Cosa que parece que el capítulo 1 fuera aplicable el día de hoy. Y es así, la Biblia, la palabra de Dios nunca pasa de moda, siempre se aplica a nuestros tiempos. El pecado no cambia. Lo que cambia es la tecnología, los colores, ropa, atuendo, cultura. Pero el pecado sigue siendo el mismo, hermano. El pecado sigue siendo el mismo. Entonces, va pasando por todos estos capítulos. Estuvimos hablando de la justificación por medio de la fe. No es a través de las obras, no es lo bien que te portas ni tu bonita cara que tienes, no, sino que hay alguien que te justifica. Y vimos también el término de justificación. El día de hoy estamos abarcando una parte más que también es un poco difícil a veces de comprender. Y cuando es difícil y no tienes a lo mejor ciertas bases en la palabra de Dios, te puedes confundir. Así que vamos a leerlo, dice ahí, capítulo 8, versículo 28, si ahí me sigues, lo vamos a leer hasta el final. Dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está también a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni toda potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
Diga conmigo, ¿qué dice? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice ahí, nada. Entonces, hermanos, si tú ya estás en Cristo, ¿por qué temes? ¿Te esfuerzas para no pecar y no perder tu salvación? Inténtalo. ¿Puedes? ¿Dejará el hombre de pecar para decirle a Jesús, tu sacrificio ya no es suficiente, yo puedo, ya me porto bien, ya al 100%, ya no peco? ¿Se podrá? ¿Acaso hay algún ser humano? Claro que no sea Cristo, ¿verdad? Cristo 100% humano, 100% Dios. No, hermano, no hay ningún ser humano. Por eso hasta estas preguntas Pablo pregunta porque la iglesia, les digo, está inmersa en un montón de ideas y filosofías que los griegos pasan a los romanos. Los romanos las desarrollan todavía un poco más. De hecho, de ahí también nuestra cultura y nuestro gobierno, hablando también de democracia y de todo esto, fue tomado de estas culturas. Parte de las leyes que ahorita hoy usamos fueron tomados también del Imperio Romano, el Senado y todo lo que ahí sucede también. Fue tomado de ahí. Entonces, Pablo está haciendo ciertas preguntas para darte cuenta de que, hey, tranquilo, nada nos puede separar de Dios. ¿Sabes qué más estaba pasando? Dice ahí, ni la espada, ni persecución, ni hambre. La iglesia de Roma también estaba pasando por situaciones difíciles como estas. De hecho, el ser cristiano en el Imperio Romano, pero más en la capital, ser cristiano era perseguido. Cuando Pablo apela al César, y según las fechas dadas, que más o menos ahí los teólogos ahí dicen en la historia, ¿sabes qué emperador estaba? Era Nerón. Todos apuntan a que era Nerón. El César era Nerón. Él empezó a reinar muy joven, alrededor de los 14, 15 años. Él desarrolla su gobierno. Tiene mucho amor por las artes. Él no es considerado como un emperador como los demás, así que le gusta la guerra, que le gusta toda esta parte ideológica, ¿no? de un soldado. No, él al contrario. Él empieza a abrir el Coliseo, empieza a abrir las artes, la música, empieza a abrir un montón de cosas. Y no la Biblia, pero documentos escritos por algunos historiadores en diferentes épocas, pero sobre todo en esta época de persecución. Diferentes historiadores dejan escrito que el pueblo cristiano, este grupo, por su religión eran perseguidos y eran metidos al Coliseo. ¿Se imagina usted ser cristiano en ese tiempo? Supongamos que este pequeño grupo que estamos acá el día de hoy reunidos, que nos reuniéramos pues a escondidas, porque eso era lo que hacían. Se reunían escondidas en casas, en cuevas, a veces quizá allá en el cerro, allá en la naturaleza, para que no se dieran cuenta. No vaya a ser que el Imperio Romano piense que es sedición. Sedición significa que hay un grupo que se está poniendo de acuerdo para rebelarse contra ellos. Entonces era bien difícil ser cristiano en esos tiempos. Pero también hay historias escritas que incluso han hecho algunos documentales, y usted los puede buscar ahí en YouTube, pero también en Google. Esos documentos ahí están, solo es cuestión de que usted quiera leerlos. Documentos escritos de estos historiadores, donde se explica que cuando eran metidos al Coliseo romano, ellos sabían que iban a morir, igual que los que habían pasado la semana pasada y los que habían muerto hace un mes, cuando se abrían esos juegos. Te tocaba a ti y entrabas al Coliseo igual que un grupo de personas, sabías que ibas a morir. Tu fe te llevó ahí. ¿Y qué sucedía? ¿Qué pasaba con estos creyentes? Muchos de ellos cuentan ahí esas historias que se tomaban las manos y ¿qué empezaban a hacer? A cantar. ¿Has leído sobre eso? Empezaban a cantar y muchas veces la gente era conmovida. Pero hasta ahí. O sea, eso de que los conmueve nada más, porque hoy en día se asesinan cristianos en el otro lado del mundo. Sobre todo hay extremistas, sobre todo dentro de los musulmanes y del Islam, pues hay grupos extremistas, demasiado extremos, encargados incluso de buscar cristianos y simplemente o expulsarlos, si bien te va, o asesinarlos.
Ahora, yo no estoy hablando de esto para asustarte y espantarte. Ya no quieres ir, ¿no?, a un viaje misionero. No, tranquilo. Tranquilo. Solamente necesitas, o sea, ¿qué clase de noticias tú ves? ¿Ves las noticias que normalmente, bueno, Televisa y TV Azteca, no sé si todavía existan? ¿Sí existe todavía Televisa y TV Azteca? Sí. Sí. Ok. Es lo que te da. Los periódicos es lo que nos da. El radio es lo que nos da. Pero ¿por qué no investigas noticias de qué es lo que sucede con el pueblo de Dios? Tanto en México como en América, como del otro lado del mundo. ¿Qué sabes del pueblo de Dios? ¿Qué sabes de la iglesia en otras partes? ¿Te importa eso? Sería bueno que siguieras quizá alguno de esos canales que tienen noticias. Yo sigo algunos cuantos y de repente cuando me salen noticias, pues hay de todo, ¿verdad? Pero persecución, casi es así, ¿no? De las de siempre, persecución, o que en África, en alguna tribu, mataron o asesinaron o quemaron las viviendas de cierto grupo cristiano. Ese tipo de cosas las estamos ahí viendo. Hermanos, dice acá la palabra de Dios que esto no es para siempre. Esto es parte, pero no es para siempre, es un tiempo. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más a lo local. Mira tu ciudad. ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad? ¿Más justa? ¿Más honesta? ¿Con más equidad? ¿Que fuera una ciudad más segura? ¿Sí o no? Pues claro, ¿verdad? Yo no te voy a decir, ni siquiera lo sé, ni nadie aquí yo creo que nos pueda asegurar que en el futuro, quizá con un cambio de gobierno, con algo va a suceder que esto fuera más seguro. No lo podemos saber. No lo podemos saber. Y además, bueno, yo no creo que eso cambie, porque la palabra de Dios apunta a que esto será cada día más difícil para el pueblo de Dios. Gracias a Dios aquí tenemos libertad de poder expresarlo y poder tener un culto sin problema. Pero bueno, vamos rápidamente al versículo 32. Dice ahí: el que no estimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta, fíjate bien lo que dice ahí esa pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién es el que nos acusa? El enemigo, el religioso quizá, el mundo. El mundo te puede señalar porque dices no a cierta práctica, porque no estás de acuerdo con cierta filosofía. El mundo te puede señalar por lo que crees, que justamente es lo que estaba pasando también este pueblo acá en Roma. Y por eso eran llevados a los juzgados, y por eso eran llevados al Coliseo, y por eso eran perseguidos por su fe. Hoy en día a lo mejor no tenemos una persecución como esta, pero las ideologías de hoy, que sabemos que no van con la palabra de Dios, pero cuando tú te opones, inmediatamente los dedos van a apuntar, inmediatamente los dedos te van a señalar porque no estás de acuerdo. Y eso te puede llevar a una persecución, vamos a llamarla ideológica. Aún así, hermano, necesitas esa fortaleza. Esto está empezando. Si los que han ido, si alguna vez has ido a Estados Unidos o a Europa, que se dice en primer mundo, esto está súper desarrollado. Que ahí tú en la calle te paras para predicar a Cristo, inmediatamente vas a ser señalado. Inmediatamente. No sé si has visto ciertos videos donde hay personas predicando a Cristo, obviamente en inglés o en otro idioma, y llegan personas y les quitan el micrófono, les quitan todo lo que tienen ahí y están predicando a Cristo. Y de verdad, o sea, cuando uno ve eso dices, órale, ¿qué nos puede esperar de aquí a algunos años? Acá en México no lo podemos saber, pero hermano, tienes que prepararte. Nos tenemos que preparar. Si yo continúo, ahí dice una pregunta más, versículo 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién tiene esa capacidad de condenarte? ¿Quién? Dios. Dios tiene esa capacidad de condenarnos, porque Él es el juez. Él tiene esa capacidad. Él es el único que te puede dar juicio. Ok. Si Él tiene esa capacidad de condenarte y dar juicio, tú y yo somos culpables. Necesitamos a alguien que nos defienda. ¿Quién es? Es Jesucristo. Fíjate lo que dice ahí esa pregunta. Al final, ¿quién es el que condena? Dice ahí, Cristo es el que murió. Da una respuesta.
tú y yo podemos ser condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y ahí viene un coma. Dice ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. De nuevo, capítulo 8 dice, ¿quién es el que te condena? Sabemos quién es, pero la respuesta para que no seas condenado, ahí también te la dice. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? ¿Y qué es interceder? Ya vimos, son términos que estamos viendo desde el capítulo 1. Interceder, ¿qué es? A ver, ¿quién me lo dice desde su lugar? ¿Qué es interceder? El que te defiende, tiene que ver con eso. ¿Qué más? El que aboga, el que aboga. ¿Y quién es ese que aboga? El que te defiende, ¿verdad? Entonces, esos términos son aplicables en lo legal a alguien que tiene el derecho y tiene el poder y la facultad de hacer lo posible. Y eso no va a ser posible si no pagas. Pero si pagas, tienes esa facultad y ese derecho otorgado por Dios para hacerlo. Ese derecho lo tiene Jesús. ¿Y cómo pagó Él? Con sangre. ¿Vas entendiendo? La carta a los Romanos es una carta que tiene que ver con cosas legales. ¿Por qué está escrito? ¿Por qué Dios nos dejó esta hermosa carta? Para que entiendas, hermano, de una vez por todas, que no es por tus medios, que no es porque tú quieras hacerlo, no es porque tú quieras defenderte. No puedes, no puedes. Dios ya lo hizo por ti. El pecado más vil que hayas cometido, Dios lo puede justificar a través de Cristo. El pecado más horrendo que tú puedas imaginar que alguien cometió, llámale asesinato, violación, ¿qué es lo más horrendo que podamos pensar en este momento? Dios lo puede justificar si esa persona se arrepiente y confía en Cristo. ¿Qué es lo más horrendo que has hecho? ¿Qué es el pecado que tú puedas considerar? Esto es, me ensucié lo más que pude. Conocí a Cristo y Él me redimió. ¿Crees verdaderamente que ese pecado, el que tú consideras quizá más horrible, Dios lo perdonó? Así es, hermano. Así es. ¿Quién te va a condenar? Cristo murió por ti. La respuesta es obvia: nadie. Nadie te puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Cristo fue condenado a una cruz para que tú tengas vida eterna. ¿No es eso un amor que es sublime? O sea, es un amor incomprensible que den la vida por ti. Hermano, que tú el día de hoy puedas salir de aquí y decir: pase lo que me pase, mi salvación está puesta en las manos de Dios. No hay nada que me pueda quitar de ahí. Pase lo que me pase, no hay nada que me pueda quitar esa salvación. Y después vamos avanzando. Y fíjense lo que dice acá abajo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Mire, esa es una pregunta que podemos contestar, yo creo que el día de hoy, así, a lo mejor sin leerlo ahorita lo que dice. Desde ahí, desde su lugar, díganme si hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Habrá algo? ¿Satanás podrá? ¿Los demonios? ¿El pecado? ¿El pecado me podrá separar? ¿Seguros? Romanos 6:23 dice: la paga del pecado, pero ahí dice que ni la ¿qué? Ni la muerte. ¿Lo ve? No, hermano, ¿cuántos pecados lleva hoy? Ya estaría bien separado. ¿Lo ve? ¿Cuántos hizo ayer? ¿Ya se arrepintió? Porque si es así, usted tendría que volver a nacer hoy, de nuevo. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña que nacemos 2 veces o 3 o 4. Hoy muero, hoy pequé, ya morí espiritualmente, tengo que volver a nacer de nuevo. Y voy y le pregunto a Nicodemo: oye, Nicodemo, ¿cuántas llevas tú?
No, pues yo llevo 10, ¿y tú? No, pues yo ya pequé un montón de... No, pues hay que volver a nacer. No, eso no enseña, hermano. La Biblia no enseña eso. Por eso vamos a estudiarla. Fíjese lo que dice acá. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este versículo 37 es indiscutiblemente clave. ¿Por qué vencemos? ¿Por tu buena cara? Dice ahí. ¿Porque somos buenos? No, ¿por qué? ¿Por qué vencemos? Dice ahí, ¿por qué? ¿Y quién es ese? Exactamente. Usted tiene a Cristo en su corazón ya, usted ha vencido. Usted ha vencido ya la muerte. Por eso Dios lo va a resucitar. Usted ya venció al pecado. Por eso el pecado ya no se enseñorea de usted. Ajá. Practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 2. No, se nace una sola vez. No, la práctica la vamos dejando. Se llama regeneración. Es una obra del Espíritu Santo. Una persona de la noche a la mañana no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso que te tienes que parecer ¿a quién? A Jesucristo, que es el varón perfecto. Él es la meta, me tengo que parecer a Él. Pero de aquí a que yo me parezca, yo debo ser perfecto porque Él es perfecto. Y dice la palabra de Dios que esa perfección vendrá cuando venga lo perfecto. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando venga Cristo y tengas tu nuevo cuerpo, que en 1 Tesalonicenses 4 dice que nos recogerá y nuestro cuerpo será transformado en el aire, dice, y nos recibirá Jesús. Entonces, cuando tengamos ese nuevo cuerpo, el pecado ya no estará ahí, ni la muerte, ni arrugas, ni nada que nos pueda corrupción. Es un cuerpo incorruptible. Es un cuerpo incorruptible. Pero mientras llega eso, hay un proceso en el cual todos estamos ya inmersos. Ese proceso lo hace el Espíritu Santo. Y es que vamos dejando de practicar el pecado poco a poco. ¿Cuántas áreas tenemos? Muchas. Tenemos que empezar por lo menos en una y empezar a dar fruto. Les voy a poner un ejemplo, el mío. Ahorita vamos a hablar de la vida de Pablo. El mío. Yo decía un montón de malas palabras. Quizá alguno de aquí se puede identificar. Desde kinder, primaria, yo conocí ya malas palabras desde el kinder. Desde prepa, conocí a Cristo y una de las cosas que me costaba mucho era dejar de decir groserías. Quizá otras áreas las empezaba un poquito ya y se empezaba a ver fruto. Empezaba a obedecer mejor a mis padres, los empezaba a honrar, pero aún yo batallaba con mi boca. Eso no fue... Y yo no recuerdo en qué momento fue, pero estoy seguro que fue en Palabra de Vida. Fue ahí donde prácticamente Dios hizo pues una obra más acelerada, porque imagínense estar ahí de lunes a domingo con la palabra de Dios, se respira Biblia, estás con gente donde estás con la Biblia, sirviendo a Dios. O sea, era un ambiente muy más protegido y obviamente el crecimiento fue más rápido. Yo lo noté inmediatamente y de repente cuando llego a Morelia 2016, me subo al transporte público. Ahí voy sentado y veo que están hablando ahí unos jóvenes de una escuela y me quedo así. Dije, así me escuchaba yo. Así me escuchaba yo. De todo lo que hacían y lo que hablaban, un montón de groserías. Y me hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que dije una grosería? Y no lo pude recordar. No pude recordar cuál fue el día, qué mes, qué año. O sea, no lo pude recordar porque en el momento ni siquiera yo me planeé, mañana voy a dejar de decir groserías. No, o sea, eso no sucede así. Mañana ya no voy a hacer. No, es un proceso que el Espíritu Santo está haciendo ahí. ¿Por qué dejamos de mentir? Porque cuando mentimos, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, yo soy verdad. Si tú mientes, estás adorando al Padre, que es el padre de mentira. Y cuando sabes esos versículos que ya están aquí en tu mente y los has memorizado, viene la palabra aquí. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Hay un versículo que dice, y Él les recordará todas las cosas que han de decir y que han de hacer. El Espíritu Santo hace eso. Entonces es una obra que no podemos describir cómo sucede, pero sucede desde el momento del nuevo nacimiento. A partir de ahí empieza una obra que es gradual.
gradual. Pero ¿qué sucede con el que peca? Por favor, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, y también vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 1. Si peca un hermano, ¿será que ya perdió su salvación? ¿Será que ya se va a ir al infierno? ¿Será que ya no hay oportunidad? Va a haber unos que no tendrán tiempo, pero Jesús ya pagó por ellos. Si es que pusieron su fe en Cristo. Si es que pusieron su fe en Cristo, porque tiene que ver con la fe, no con el que se porte bien o mal. Es lo que dice Romanos, no depende de sus obras, porque si dependiera de sus obras, cada vez que peca, pero no, qué bueno que no depende de nuestras obras, porque ¿cuántos en este momento que a lo mejor se les ve fruto, hay fruto de salvación, no hay perfección, obviamente no, hermanos, porque si es así, nosotros señalaríamos inmediatamente al hermano, ay, no eres perfecto, no eres salvo, y eso no se puede, porque ¿quién de aquí daría el ancho? Ni yo, ni yo. Ustedes me ven acá parado, pero yo tengo luchas. Yo ya vencí algunas cosas y por eso el fruto, y por eso quizá Dios me use, porque Él quiera hacerlo. Pero me falta mucho. Y ese mucho no es que ya perdí mi salvación. El día de ayer no sé cuántos pecados cometí, yo creo que varios. Hoy en la mañana dije, Dios, perdóname. Ayer quizá no alcancé, llegué cansado a mi casa y me dormí. Y hoy en la mañana estaba orando y pedí perdón. Pero ¿qué tal si esa noche me hubiera dado un infarto? ¿Me hubiera ido al infierno? No. Vamos a leer los pasajes. Dice acá, 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, y este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, vamos a diferenciar. Si alguien está en Cristo, debe haber fruto, se le debe notar que hay fruto, pero que la carne ya murió. No, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 dice que aún está la carne, pero dice, no la satisfagas. Pero ahí está. Siguiente versículo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicamos. Una persona que está en Cristo practica la verdad y deja de practicar el pecado. Practicar el pecado es, por ejemplo, la mentira. Es una persona que miente, se le hace fácil mentir. Y sigue mintiendo. El día que viene a Cristo se arrepiente, Dios le hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo está en él, está haciendo una obra, lo está transformando, batalla todavía con la mentira, pero de repente cada vez menos deja de mentir. Hasta que un día, quizá él no lo va a saber en qué momento sucedió, pero él empieza a decir la verdad y es honesto. Y en su trabajo empieza a ser honesto. Y con las finanzas empieza a ser honesto. Y él empieza a notar que, órale, mira, ya no digo mentiras, ya soy esto. Y de repente, por ahí dijo una mentira. Inmediatamente vino algo aquí que Dios coloca a través de su Espíritu. Y nos lleva otra vez a incomodarnos, porque eso nos incomoda. Pero antes, cuando estábamos muertos, el muerto no siente. El muerto no siente, hermano. Usted puede pecar y pecar y pecar. Solo hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Si pecamos, dice la palabra de Dios que no hay perdón de pecados si no hay ¿qué? Derramamiento de sangre. El sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre. Si yo peco, ya se derramó sangre. Yo ya no tengo que agarrar un cordero, degollarlo y derramar de nuevo sangre. Los judíos lo hacen, nosotros no. Si usted ha puesto su fe en Cristo, nosotros ya no hacemos sacrificios. Ya lo hizo alguien por ti. ¿Quién? Cristo. Cristo lo hizo por ti. Hermano, quizá podemos platicar más en privado y poder hablarle todos los pasajes, los versículos. No alcanzaríamos el día de hoy, pero lo dejo con esto. Si alguien que es cristiano ha puesto su fe en Cristo y tiene fruto, ha nacido de nuevo. Es evidente, se nota que ha nacido de nuevo. Pero el hermano se equivoca y peca. ¿Acaso el hijo pródigo dejó de ser hijo?
No. ¿Acaso la oveja que se perdió dejó de ser oveja de...? No. No, porque el buen pastor la buscó. No se regresó. Eso en nosotros no va a haber tan fácil, sino más bien es Dios quien deja 99 y va en búsqueda de la oveja y la trae de regreso a curarla y sanarla, pero nunca dejó de ser su oveja. Recuerde lo que dice Juan capítulo 10. Dios me dio estas ovejas y las ovejas siguen mi voz y ellas me escuchan y me conocen y saben el camino. Entonces el pastor va adelante, pero al más de alguna se va a perder. Cuando él llega y las cuenta, me falta una. Y la parábola dice que él deja 99. Ahora esas 99 que dejaron ahí, ¿están expuestas? No, hermano, hay un vallado. Y Dios las cuida, claro, pero deja 99 y va por una. Nunca dejó de ser de él. El hijo pródigo gastó su herencia, se alejó, se arrastró, se ensució, pero vino, dice la parábola, vino en sí. Y ese vino en sí es una obra del Espíritu Santo, porque nosotros nos podemos alejar de Dios y de nuevo ensuciarnos, enlodarnos, pero la obra del Espíritu Santo es esa, que nos vuelve otra vez a recordar y nos convence: eres pecador, necesitas de mí, regresa al hogar. Dice que el hijo pródigo vino en sí. ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando en mi casa hay sirvientes que comen mejor que yo. Y regresó a su casa y llegó con el padre, y como usted dice, hay arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. ¿Qué hizo el padre? ¿Acaso el padre no, vámonos, quisiste gastarte tu herencia? Órale. Quizá cualquiera de nosotros haría eso con su hijo. ¿Qué vienes aquí? Órale, ¿quisiste estar solo? Vámonos. El padre no es así. El padre estaba ahí todos los días hasta que vio a su hijo, y dice que él se adelantó y lo abrazó. Y no solamente eso, hermano, ya lo hemos dicho varias veces, lo llevó a su casa y ordenó que se hiciera fiesta. Y se hizo birria, barbacoa, como usted le quiera llamar. Aquí el asunto es este: que llega también el otro hermano. Llega el otro hermano y pues escucha la fiesta. ¿Qué pasó? No, pues hay fiesta. ¿Por qué hay fiesta? Porque tu hermano que estaba perdido ha regresado. Entonces debemos entender esto, hermanos. El sacrificio de Cristo es uno y para siempre. Dios no se va a volver a sacrificar otra vez no, Él ya pagó. Ya pagó por el de hoy y el de mañana. Ahora, dice Pablo, eso es una licencia para que le des entonces vuelo. No, eso se le llama libertinaje. ¿Qué quiere decir? Que no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, en cuanto peca, y te lleva al arrepentimiento. ¿Y quién hace eso? Solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace. Me gustaría abarcar todos estos versículos con cada cosa que estoy diciendo, pero no nos alcanzaría el tiempo. Ahora que si quieren podemos estar aquí 2 horas. No se crean. Quien guste, en algún momento podemos dar todo un estudio. Quizá podemos abarcar todo un mes, domingo a domingo, y hablar sobre salvación. Soteriología se le llama. Y podemos hablar sobre esto. Es muy hermoso, es increíble. Cuando uno lo entiende dices, es verdad. Allá adelante en Apocalipsis dice ahí: y el que venciere no será borrado del libro de la vida. Pero vea primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Por favor, ve y léelo. Fíjate quiénes son los que van a vencer. Quiere decir que va a haber gente que no va a vencer. Exactamente. ¿Quiénes? Los que no han nacido de nuevo. Pero el que va a vencer, fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 5 versículo 4. ¿Quién lo pueda leer fuerte? 4 y 5, los dos, 4 y 5. Así es. ¿Quién es el que vence? Entonces acá en el libro, el que va a estar escrito su nombre, va a estar escrito el que ha vencido. ¿Y quién es el que vence según ese versículo? El que ha nacido nuevamente. Entonces, hermano, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, debiste haber nacido de nuevo, haber confiado en Cristo. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Solamente que lo dice porque hay personas, como dice también en 1 de Juan y en 1 de Pedro,
que en la iglesia siempre va a haber personas que no han nacido de nuevo. Siempre. Va a haber gente que piensa que es salva, pero realmente no lo es. No hay un cambio, no se le nota fruto. Siempre batalla con lo mismo y parece que no ha nacido, no ha entendido el evangelio. Ahora, ¿debemos de juzgarlo? No. Debemos explicarle, debemos otra vez nombrarle el evangelio, esa es otra historia. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro pasaje de Romanos. Voy a terminar con la siguiente parte. Esto será para una segunda parte que vamos a abarcar Romanos 8. El día de hoy quiero abarcar hasta lo siguiente. Dice acá, versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero note aquí que dice, somos vencedores, pero no por echarle ganas. Pues échale ganas. No. Porque le vas a echar ganas, sí, pero a la mitad del camino te vas a echar para atrás. A la mitad del camino vas a pecar, vas a cometer un error, o dos, o varios. Por eso no depende de ti, depende, dice acá, ¿de quién? Dice, ¿por qué tenemos victoria? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro. Pablo estaba seguro, dice, de que ni la muerte, hablando de muerte, ¿qué es lo único que me puede llevar a la muerte? Según la Biblia. Habla de muerte espiritual, el pecado. Eso me puede llevar a la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. La muerte, ¿qué es lo que llevó a Adán y Eva a que el día de hoy nomás viviéramos por máximo 80 años, 75 años? El pecado. Dios le dijo, no comas de este árbol porque el día que comas morirás. La muerte entró. La muerte es parte ahora. Pero el que viene en Cristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. La muerte física vendrá. Puede ser que sea un infarto, puede ser que sea algo. Pero espiritualmente, hermano, la Biblia dice que estamos dormidos. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor vaya ahí, vaya al capítulo 15. Estoy dando todos estos versículos para que no se confunda, sino que poco a poco vaya entendiendo esta enseñanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Físicamente, hermano, este cuerpo corruptible, así se le dice, se va a desgastar, se va a enfermar y un día, listo, al polvo volveremos. Pero si tú naciste de nuevo, tu espíritu está vivo y ese no va a morir, solo está descansando, está dormido. ¿Para cuándo? Fíjense bien, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Ya ves cómo le llama? Los que duermen son aquellos que han muerto en Cristo, aquellos perseguidos, aquellos que en aquellos tiempos murieron a lo mejor de muerte natural, pero también los que fueron asesinados, pero que habían nacido de nuevo. Cristianos de aquellos tiempos, que hoy en día también, tú y yo pasaremos también por ese río, por ese valle, se puede decir. Si no es que viene Cristo antes, ¿verdad? Pero si Él no viniera en nuestros tiempos y todos aquí muriéramos, nos llama dormidos. Cuando Jesús venga, dice ahí, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Ahí está la esperanza. ¿Tienes a Cristo? Hermano, no te preocupes, pasarás ese río. A lo mejor te dolerá, ojalá y sea dormido. Qué bueno que nos llegara la muerte así, dormidos y listo. Pero no, a veces va a ser doloroso y a lo mejor será un proceso. Pero sea lo que sea y como venga y como Dios lo tenga planeado, hermano, hay esperanza. La esperanza es que Jesús cuando venga te va a resucitar. Te va a resucitar porque tu espíritu está vivo. Acá te llama dormido, estás vivo. Tienes vida eterna. ¿Cuándo? Desde el momento que pusiste tu fe en Jesús y que tu espíritu que estaba muerto, ahora está vivo.
Lo único que se desgastó fue el traje, el cuerpo, pero tu espíritu sigue ahí. ¿Acaso puede morir el espíritu? No. Ya una vez que te hizo nacer de nuevo Dios, ahí está. Entonces, termina diciendo ese pasaje: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Eso es si viniera ahorita en este tiempo. Supongamos que ahorita viene, en los próximos 10 segundos viene Cristo. Van a resucitar primero los muertos en Cristo, y dice después los que habemos quedado, vámonos con Él. Seremos llevados con el Señor. Voy a dejarle aquí, hermano, ¿qué estamos aprendiendo el día de hoy? La iglesia de Roma estaba pasando por persecución, por dificultades, por hambre. Estaba pasando por una situación difícil que estaba enfrentando, el pecado a todas horas y en todo momento. Y ellos tenían que saber que hay esperanza, que esto era pasajero. Igual que tú puedes ver las noticias y decir: mi ciudad está horrible, ¿por qué vivo en México? Yo debía haber sido europeo, hermano. Y luego moreno igual que yo. ¿Cuándo? Nos tocó vivir esto. Nos tocó vivir en esta ciudad, hermano. Y la mejor actitud que tú puedas tener al ver esta ciudad, cómo se va con el pecado, es que nosotros no vamos en esta corriente, que nosotros nadamos contra corriente, que el Señor ya te rescató y que ahora tú tienes que ser luz, porque más personas necesitan conocer a Cristo. Y esa debe ser tu actitud ante esta ciudad, tu actitud ante el pecado que te asedia, que te hace ojitos, de decir no. ¿Y quién te da esa fortaleza? Solamente Cristo, solamente Dios habitando ahí en tu corazón. Porque si no lo haces, para empezar tienes que preguntarte si eres salvo. Ahora, eres salvo, pero todavía batallas con muchas cosas. Llevas 5, 10 años de cristiano y nomás no. Puedes preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios así bien? Que oraste, pues. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste todo un mes teniendo un devocional diario sin falla? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: Dios, aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad, ya no más la mía? Si tú no has hecho esto, hermano, estás débil. Tu carne a todo lo que da, y tu espíritu, sí vivo, pero bien débil, porque no lo has nutrido, no lo has alimentado. ¿Sabías tú que no solo de pan vive el hombre? ¿Sabes a qué se refiere? Espiritualmente hablando. Necesitas alimentar tu espíritu si quieres tener fortaleza. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres vivir una vida en victoria en tu casa? ¿Con tu esposo y con tu esposa? ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres que tus hijos vivan en victoria? ¿Quieres decidir en sabiduría y vivir en victoria? Necesitas alimentarte. Pero si tu único alimento es cada domingo y de lunes a sábado no hay alimento, pues déjame decirte, hermano, que por eso tenemos esas batallas y somos débiles. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por recordarnos el día de hoy tu gran amor que tú nos has mostrado en esa cruz, Señor. Incomprensible, Señor, como tú, aún sabiendo lo pecador que somos, aún conociendo, Señor, mi interior, tantas cosas malas que hemos hecho, Señor, y aún así tú nos amas y fuiste a esa cruz por mí. No podemos comprender, Señor, no podemos comprender. Pero lo que sí podemos hacer, Señor, es darte nuestra vida, nuestro corazón, entregarte todo, Señor. Y que pongas esa esperanza en nuestra vida, en nuestro corazón. Los días pasarán, los años pasarán, Señor, y este cuerpo se destruirá. Pero tú me has dado esperanza, Señor. Tú me resucitarás cuando tú vengas en poder, en gloria. Cuando vengas, Señor, a imponer tu reino de amor, tu reino de equidad y justicia, me resucitarás. Señor, que esta esperanza viva, Señor, pueda estar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, pero ¿qué hacemos aún con aquellas áreas de nuestra vida, fallas?
Fortalécelas, Padre, fortalécelas. Sé que no podemos, Señor, con todas, pero por lo menos una a la vez. Ayúdanos a tener victoria, Señor. Quizás sea el área sexual, quizás sea el área de pensamientos, quizás sea el área económica, mala administración. Señor, quizás sea el área de matrimonio, como esposo, como esposa. Quizás sea un área, Señor, de autoridad, que cuesta mucho sujetarme a una autoridad. Quizás sea el área de tus mandamientos, Señor. Ahí están esos 10 y cuestan. Cualquiera de esas áreas, Señor, te pido, Padre, que tú las fortalezcas en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener victoria, fruto, y que ese fruto, Señor, los demás puedan verlo para que también crean en ti. Ahora mis palabras puedan tener también, Señor, ese peso que lo respalda un testimonio. Y sobre todo tu poder, tu espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén.